Hoy en A Fondo. Debatiremos el proyecto Parques del Río Medellín. Desde hace años el río Medellín dejó de ser un punto de encuentro para los ciudadanos. La mayor parte del tiempo permanece solo. Únicamente hay presencia de algunos habitantes de calle, pocos recolectores de arena y cientos de carros que pasan por sus costados. Solo en una época del año, en diciembre, con los alumbrados el afluente congrega a los antioqueños y turistas. El proyecto Parques del Río busca hacer una intervención y una renovación de la zona en términos ambientales, urbanísticos, sociales y de movilidad. Se da un paso absolutamente histórico en un proyecto que está en la línea absolutamente trazada por el nuevo plan de ordenamiento territorial. Esta es una ilustración del proyecto que tendrá en total 19,8 kilómetros con un presupuesto de 945.291 millones de pesos. Está contemplado que el primer tramo sea de 1 kilómetro, comprendido entre el puente de la calle Colombia y la calle 30 para un total de 20 cuadras. Este tendrá corredores con árboles y jardines, además 7 kilómetros de ciclorrutas, 6 carriles de vías a nivel y debajo de estas 7 carriles de vías soterradas. Esto con una inversión de 161.343 millones de pesos. Este es uno de los puntos que comprenderá el primer tramo de Parques del Río. Aquí ya comienzan a visibilizarse algunos cambios en la zona, pues algunos de los árboles que había ya fueron removidos. Se espera que durante estos primeros días del mes de marzo se den inicio a las obras, no solamente aquí en el costado occidental, sino también en el oriental. El diseño fue resultado de un concurso que recibió 57 propuestas de 13 países. Devolverle la vida al río y el río a la ciudad y sus habitantes. Y eso es el proyecto Parques del Río Medellín, en todo el corredor del río Medellín, en 19,8 kilómetros y una extensión de 328 hectáreas. Va a ser el símbolo de Medellín del siglo XXI. Sin embargo, este proyecto desata controversia, pues varios expertos tienen posiciones y argumentos en contra de su ejecución y viabilidad, como es el caso del director de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Inicialmente un proyecto metropolitano, por lo cual debería tener acuerdos metropolitanos que no hubo. Desde ahí nace Cojo, pese al bombo, al esplendor y a la importancia internacional. La misma sociedad de arquitectos e ingenieros señalan la poca pertinencia y la problemática de este proyecto en términos económicos, en términos técnicos y en términos ambientales. En términos, vamos a suponer un ejemplo, se hace a nombre de la movilidad. Tú tienes 1,5 kilómetros, pongamos, que va a tener 7 carriles, pero el resto van a seguir siendo los mismos carriles. Entonces va a abrirse hacia una barriga donde va a volver hacia un embudo. Entonces, ¿qué solución de movilidad es si es una partecita, no más? Solo va a beneficiar a unos sectores económicos que siempre se han apropiado de las rentas del suelo urbano de la ciudad de Medellín. Uno de los aspectos que suscitarán polémica son las posibles dificultades de movilidad por los cierres graduales. Esta será la mayor dificultad, según el experto en ingeniería de transporte Víctor Valencia. Cuando hay hora picos, las congestiones son muy frecuentes. Estas congestiones se empeoran cuando hay obras pequeñas que se están realizando precisamente en el canal del río, que han restringido, ni siquiera han bloqueado las vías, pero sí han restringido su anchura, y eso tiene un efecto importantísimo en las vías, sobre todo con el nivel de tránsito que hay ahí. Los efectos sobre la calidad de la circulación van a ser muy graves. En una obra de esta envergadura, los planes de manejo deben ser tales que, por la importancia de las vías que se afectan, deberían respetar primordialmente al usuario que circula por esas vías. Pero lastimosamente estos criterios se enfocan en favorecer al constructor de la obra. El gerente asegura que el desarrollo implica sacrificios que a futuro serán beneficios. Para mejorar la movilidad toca afectar la movilidad durante la construcción. Ahí se va a pasar de 4 carriles que hay hoy en día a 7 carriles que va a quedar funcionando. Por el corredor se mueven más o menos 1 millón de pasajeros diarios. 1 millón.
El 78% no va a tener ningún problema, son aquellos que se mueven en el sistema masivo de transporte. Tenemos el metro en ese corredor, nos queda por solucionar los que vamos en carro particular, los que no compartimos el carro, los que vamos un poquito sin importar el horario. Esas personas vamos a tener que cambiar el chip. Parques del Río Medellín es un proyecto de impacto. Es así como se abre el debate hoy en A Fondo. Muy buenas noches y gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Muy pronto Medellín tendrá en marcha todas las obras de Parques del Río, un proyecto que busca cambiar la cara del río Medellín, pero que también traerá sin lugar a dudas congestiones en una primera etapa que se espera desarrollar muy pronto en el costado occidental en la autopista entre San Juan y la 30. Queremos saber qué opina de esta mega obra y por ello queremos que nos llame al 232-5167 y también qué opine en nuestras redes sociales @Teleantioquia #A Fondo. Para hablar de este tema hoy en A Fondo nos acompaña Jorge Pérez Jaramillo, el director de Planeación de Medellín. Director, buenas noches y gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas noches y encantado de estar con ustedes. Guillermo Maya también está con nosotros, economista y profesor de la Universidad Nacional con sede en Medellín. Guillermo, buenas noches y gracias por estar en A Fondo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, especialmente a los televidentes. Gracias por la oportunidad de estar acá acompañándolos y obviamente debatiendo este tema tan importante. Claro que sí. ¿Cuándo van a empezar las obras? Finalmente, director, se había hablado que iban a empezar el primero, pero todavía no arrancan, o solamente están con el traslado de árboles. No, las obras ya empezaron y no es solo con el tema forestal, sino que ustedes ya pueden notar que las grandes torres de energía no están presentes, que eso es parte, digamos, de los logros que se esperan tener, es que una ciudad como esta no debería estar, digamos, con un paisaje urbano y una infraestructura de esas características aérea a lo largo de la ciudad. ¿Por qué un parque en el río Medellín? ¿Por qué se concibe este proyecto? Las ciudades del mundo han entendido que los sistemas urbanos son mucho más que corredores funcionales para los vehículos. La lógica con la que las ciudades del mundo se pensaban en el pasado eran las ciudades como objeto de ingeniería vial, porque las ciudades se pensaban fundamentalmente para los vehículos con el sofisma y el paradigma de que si hacíamos infraestructura íbamos a tener una gran movilidad. Sí. Pocas cosas menos ciertas que la evidencia que Medellín representa, que ha invertido mayoritaria y prioritariamente por más de 50 décadas desde que se formuló el plan piloto en el año 50, en hacer grandes infraestructuras de movilidad para muy pocos, porque quienes vamos o van en carro son una minoría, y sin embargo la movilidad no es lo que muchas personas se sueñan. Entonces esto es como una ilusión imposible, y el problema es la equidad, la inequidad que eso representa, los inmensos costos y la baja sostenibilidad ambiental de ciudad que produce. Bueno, Guillermo no está muy de acuerdo con el proyecto. ¿Cuál es, digamos, su principal crítica de este proyecto, Guillermo? Bueno, todos queremos que una ciudad como la nuestra progrese, que salga adelante, que mejore el bienestar de la población. Una población que está sometida a muchas dificultades, a una desindustrialización muy grande, a una precariedad del trabajo, o sea, una informalidad del 60% en el mercado laboral, que necesita trabajos, que necesita mejores salarios, etc. Entonces, digamos, este proyecto tiene algunos inconvenientes, realmente no es, para mí, pues en mi concepto y el concepto de mucha gente, es que ingenieros prestigiosos de la ciudad como Joel Moreno, como humanistas y escritores como Darío Ruiz Gómez, es que realmente este proyecto no soluciona ni el problema de la movilidad, ni digamos el problema ambiental, e igualmente habría que discutir si también soluciona el problema de la equidad, como lo propone la administración municipal. De esa manera, digamos que uno podría ver, nosotros tenemos una obra muy grande, o sea, la actual infraestructura es insuficiente, obviamente para la demanda automotores que tiene. O sea, realmente hay una gran congestión en la principal arteria de la ciudad, porque es no solamente la ciudad, sino que es la arteria
que cruza la ciudad por toda la mitad, y fuera de eso por aquí pasan los vehículos que van hacia la costa, los que van hacia el sur, los que vienen de Cali, etcétera. O sea que es una arteria principal para la comunicación. Pero según usted entonces este proyecto no va a mejorar la movilidad. Como lo dice el profesor González de la Universidad Nacional, en el audio que acabamos de en el audio que acabamos de mirar, en el video, precisamente una de las críticas que él hace es que precisamente mientras no se haga totalmente los 26 kilómetros, que es el proyecto, 26 kilómetros, realmente la movilidad digamos, de las 13, de las 15 cuadras que se van a hacer, pues realmente simplemente en un lado, en estas 15 cuadras van a existir los 7 carriles soterrados, pero igualmente cuando se termine, al finalizar, usted se va a encontrar que va a tener los mismos carriles. O sea, que simplemente es como un embudo, es como el caso pues, del puente de la 4 Sur, que es un puente muy grande, muy majestuoso, pero que llega a un embudo en el cual todos los carros no pueden salir a la misma velocidad con que entraban al puente. Exacto. Estamos con el director de planeación. Precisamente una de las críticas que se ha escuchado alrededor del proyecto es esa, que efectivamente esto se trata más de un proyecto paisajístico que una verdadera solución a la movilidad. ¿Usted qué le diría a esa opinión, director? El proyecto tiene varias dimensiones y refiriéndonos al BTR que mencionaba el profesor Maya, pues ahí, digamos, de entrada hay una contradicción o una falsedad en la información que se plantea. El proyecto Parques del Río deriva de las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial, un acuerdo metropolitano sancionado en el año 2006 que definió como proyecto estratégico todo el sistema del río y como base fundamental del modelo territorial para todo el Valle de Aburrá. Fue un proyecto hecho en consenso con los 10 municipios del Valle, incluido Envigado. De ese proyecto en adelante nosotros tenemos una realidad hoy, es que en el año 2005 se hizo un concurso nacional para el llamado Parque Tres Aguas en Caldas. Después en el año 2006-2007 se hizo un par de concursos internacionales para las llamadas centralidades norte y sur, que definieron toda la estructura de los municipios de esas zonas, La Estrella, Sabaneta, Envigado e Itagüí, con un gran proyecto de desarrollo urbano que incluía un sistema de parques asociados al río y todos los corredores de movilidad integrados a una estación multimodal en el sur. Y en el caso del norte, en el municipio de Bello, en lo que es la zona del Tulio Espina, con lo cual nosotros tendríamos un valle planificado con proyectos de desarrollo urbano diseñados a nivel de planos urbanísticos desde Caldas hasta prácticamente Girardota con el llamado Parque Los Meandros. Sí. Entonces este proyecto responde a eso. A esa voluntad de ese momento. ¿Por qué entonces no se desarrolló? ¿Por qué los alcaldes en su momento no lo desarrollaron? Pues hombre, yo no soy quien para evaluarlo o juzgarlo, pero es claro que en el Aburrá Sur se han hecho algunos componentes del proyecto Centralidad Sur. En el norte ha habido una controversia con el municipio de Bello. Y lo que también está claro es que desde que Aníbal Gaviria fue gobernador de Antioquia fue un gran promotor de, digamos, una concepción de la planificación regional que reivindicó el llamado Parque Central de Antioquia y derivado del Parque Central de Antioquia lo que hoy se llama el Cinturón Verde Metropolitano y el Sistema del Río. Nosotros lo que entendemos es que aquí no se trata de una obra, sino de una estructura que va a transformar la forma de habitar, pero también la forma de funcionar y sobre todo la forma de desarrollar nuestras ciudades hacia el futuro. Muy bien, tenemos una primera llamada, se trata de don Pedro Soto que está con nosotros en línea desde el sector de San Lucas. Pedro, adelante, buenas noches. Buenas noches, sí. Adelante. Yo tengo una inquietud o dos inquietudes. No sé si se acuerdan ustedes que en el año 85-86 hubo una tormenta enorme en Medellín y llegó una gran borrasca y en un deprimido de escasos 10 metros hubo ahogados, hubo muertos. Y esto fue incluso de día. Sí. ¿Ustedes se imaginan un deprimido de 3 kilómetros al lado del río? O sea, estamos hablando de que está al mismo nivel, por debajo del río. Sería una catástrofe, pues yo no sé, eso lo veo inviable. Y lo otro es los indigentes, que tenemos 2.000 indigentes apoderados de toda esa margen del río Medellín derecho, desde la minorista, mayorista hacia 2 kilómetros hacia abajo. Ellos se van a apoderar también de esa otra zona. Esas son mis dos grandes dudas. Dos inquietudes muy válidas de Pedro Soto, que nos llama desde el sector de San Lucas. Hace poco
Tuvimos una inundación tremenda en el deprimido, por ejemplo, de la Terminal del Norte. Fue impresionante, hace pocos meses. Es muy válida la pregunta, ¿qué pasaría en este caso con un deprimido tan grande como sería en este caso el del Parque del Río? Nosotros estamos hablando de ingeniería de última generación con la más avanzada tecnología de construcción y de desarrollo de un proyecto de estas características. En el mundo entero hoy hay proyectos incluso mucho más complejos que este. Es famoso la conexión entre Suecia y Dinamarca a través del mar, que es una mega obra que está operando ya hace bastante tiempo. Hay muchos proyectos de ese tipo en el mundo. Nosotros estamos embalsando el río Cauca para hacer Hidroituango. Entonces nosotros lo que tenemos es una fe profunda en nuestra ingeniería. Nosotros tenemos una fe profunda en el conocimiento de nuestro tejido técnico. En este proyecto han intervenido desde la fase del concurso, por ejemplo, Peter Rowe, que fue más de 16 años decano de Harvard y cree en el proyecto. Pero además hemos tenido cientos, no decenas, sino cientos de ingenieros, urbanistas, arquitectos de las más altas calificaciones trabajando en el proyecto. Entonces, pues nosotros lo que tenemos es, claro, confianza en lo que hacemos porque lo estamos haciendo con responsabilidad y con los mejores recursos y estamos convencidos de que esta es una obra viable, positiva, que no genera riesgos extremos para la sociedad y bueno, ahora lo que tenemos es que como administración responder cabalmente a esos compromisos. Claro. Guillermo. Precisamente una de las críticas que hace el ingeniero Joel Moreno en sus columnas en El Colombiano es precisamente que los niveles freáticos del río son superiores digamos, al piso del túnel. Por lo tanto, que eso va a resultar en problemas digamos, problemas de las fisuras, las humedades, que eso mismo incluso pasó en el túnel de Boston, donde se cayeron algunas losas y hubo algunos muertos. En el caso de Medellín es una ciudad con una gran cantidad de quebradas, que es una bendición, pues, digamos, de la naturaleza, pero al mismo tiempo es un reto muy grande para encauzar sus aguas, bombearlas al río, digamos, en cierta manera, estorbarlas para que lleguen al río, etcétera. Y precisamente el alcalde indica que hay unas pantallas de 15 metros por uno de grosor, por 1 metro de grosor, etcétera. Y realmente esta solución no le parece la más adecuada a Joel Moreno, al doctor Joel Moreno. Precisamente dice que realmente, siendo ingeniero, yo no soy ingeniero economista, dice que qué inocencia y qué magistral lección de hidráulica, cuando precisamente cuestiona las soluciones que propone, pues, digamos, el alcalde a partir de sus técnicos y funcionarios, con un sistema de bombeo de 4 bombas sumergibles de 3.100 galones por minuto, cada uno y 2 adicionales de apoyo fuera de cárcamos y drenajes. Aquellas evacuaron 600 metros cúbicos en 4 minutos, más de lo generado por el aguacero el 29 de octubre, se refiere, pues, el alcalde acá, a la construcción de las pantallas de 15 metros de altura y 1 de ancho. Entonces, si la Sociedad Antioqueña de Ingenieros Arquitectos de Medellín, de Antioquia, que es muy respetable desde el punto de vista técnico, en cierta manera ha elevado sus voces para oponerse al proyecto, entonces yo creo que hay voces, pues, que realmente no se pueden descartar y simplemente legitimar el proyecto en base a opiniones de arquitectos o de ingenieros que no están comprometidos con la región. O sea, realmente aquí hay gente que opina desde el punto de vista técnico lo contrario, pues, de la administración municipal. Una respuesta ahí. Yo, pues, con todo el respeto que obviamente las ideas que hay planteadas nos merecen, tengo que decir que lo que necesitamos es control de la sociedad frente a lo que estamos haciendo y nos parece eso bienvenido. Sin embargo, también tenemos que señalar que estamos contraponiendo visiones de la ciudad. Aquí no estamos defendiendo una ciudad para que el río sea un sistema de viaductos aéreos con carros y con vehículos y con máquinas, donde la fractura y la división de esta sociedad persevere por los años, donde no tengamos la oportunidad en una ciudad ya prácticamente en niveles altos de densidad, sin espacios públicos y áreas de calidad ambiental. Esta ciudad ha invertido más de $1.000 millones de los ciudadanos, y eso es equidad, pagando por recuperar el río. ¿Para qué? Para seguirlo manteniendo como un sistema vial y simplemente un sistema vial. Nosotros pensamos que el río debe ser un lugar para que el futuro de nuestra sociedad humana
tenga en la ciudad un escenario de vida de otras características. Y por el otro lado, pues hombre, yo respeto profundamente a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y a todos sus componentes, pero tengo que decir que Joel Moreno es uno de los ingenieros que puede hablar en nombre de la SAI, hay algunos otros, pero no es la SAI, ni es la ingeniería de Antioquia. Porque además yo me pregunto, entonces los ingenieros que trabajan en el proyecto, que son antioqueños muchos de ellos, o que viven y trabajan en Antioquia por las infraestructuras de Antioquia, no son antioqueños o no hacen parte de la ingeniería de Antioquia. Ahí tenemos a todos los técnicos de EPM que nos están acompañando en el proyecto, ahí tenemos a todos los técnicos de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Medellín, ahí tenemos a los técnicos de la EDU, ahí tenemos a los técnicos de planeación. Entonces aquí tenemos que decir, una persona o unas personas no son la ingeniería de Antioquia. Frente al tema, por ejemplo, de la inundación que se puede presentar en un deprimido de estos, ¿cómo realmente, aparte de esas opiniones de esos grandes expertos que tienen, cómo realmente garantizar y evitar que un deprimido más se inunde en Medellín? Porque ese es uno de los grandes problemas. Es decir, desde el punto de vista técnico, ¿qué va a haber ahí? Hay que decir que la mayoría de los deprimidos que tiene la ciudad son de hace muchísimos años. Sí. Y muchos de ellos, para no decir todos, porque nunca hay facilidad de mostrar eso de todos, están asociados a la red de aguas lluvias de la ciudad. Aquí en este caso vamos a tener un manejo independiente y por el otro lado, como hemos dicho, aquí estamos utilizando tecnologías de última generación. Tenemos también, pues, una de las inquietudes que había precisamente era la de los habitantes de calle, y tenemos a Mauricio Gamboa, quien en nuestra cuenta de Twitter también está planteando en este momento en Teleantioquia, en el numeral a fondo, está planteando el tema de los habitantes de calle. ¿Qué pasa con los habitantes de calle y cómo evitar y cómo garantizar la seguridad en un deprimido tan amplio como este, cuando tenemos un problema tan grande como el que está sucediendo en este momento ahí en la ribera del río Medellín? Medellín es una ciudad que ha enfrentado retos realmente difíciles. Cuando uno recuerda lo que significó el terrorismo y la muerte violenta en esta sociedad y ve los avances, pues uno va demostrando que es factible superar ciertas cosas. Por muchos años hemos tenido una realidad oculta que son estas personas, estos seres humanos que viven la tragedia de la esclavitud moderna que son ellos, ¿cierto? Hoy, de la mano del liderazgo de Aníbal Gaviria y su equipo, estamos enfrentando ese fenómeno buscando con una agenda humanitaria y de superar un asunto que nunca había ocurrido en una sociedad civilizada y justa, pues cómo resolver eso. En eso se trabaja diariamente y lo que los ciudadanos tienen que entender es que la agenda con las personas llamadas habitantes de calle o en calle deben ser una prioridad de toda la sociedad, que tiene que ser capaz de resolverlo toda la sociedad porque no está generada ni por la alcaldía solamente, ni por un alcalde solamente. Esa es una tragedia humanitaria acumulada de nuestra sociedad que obedece a muchos fenómenos. Y ahora lo que no podemos hacer es decir que porque hay unas personas en la calle que nos generan riesgos, que nos generan dificultades, no podemos avanzar con la ilusión de superar eso y muchos otros problemas. Obviamente es una opinión de un televidente, obviamente es una opinión. No, y es que yo lo comparto. Y digamos que quién más que puede dar una respuesta, que es la administración municipal. Y nosotros lo compartimos. Quien sea el alcalde de turno, claro, hay que dar una respuesta. Exactamente, nosotros tenemos la angustia que significa que seres humanos como nosotros vivan una tragedia tan dolorosa y tan grave, además generada por otros seres humanos. Entonces yo lo que creo que ahí tenemos es el compromiso entre todos los ciudadanos de decir esto es una prioridad y es una prioridad que tenemos que agendar ahora, mañana y más adelante hasta que podamos vivir una sociedad más civilizada donde eso no ocurra. Bueno, tenemos otra llamada en el 232-5167. Andrés Felipe Cuartas desde San Antonio de Prado. Andrés Felipe, buenas noches y adelante. Gracias por estar en A Fondo. Buenas noches, muchas gracias. Con respecto al tema del Parque de los Ríos, yo pienso que como ciudad nosotros hemos visto el río más como una cicatriz, más que como un afluente vial que nos puede integrar. En ese orden de ideas yo pienso que el proyecto es muy válido y que está apuntando básicamente en uno de los aspectos, porque es un proyecto muy amplio, pero en uno de los aspectos al que apunta el proyecto es a la parte del paisajismo como tal, de la integración, de generar nuevos espacios verdes, que en consecuencia de eso se genere un tema muy importante como es el tema de movilidad, es cierto. Pero si miramos, por ejemplo, grandes ciudades como Santiago de Chile, ellos tienen modelos y han hecho proyectos como Parques del Río y les ha funcionado muy bien. Es normal que se generen muchas polémicas o que susciten muchas dudas al inicio porque es un proyecto muy ambicioso, pero si bien es cierto, Medellín es una ciudad que se ha transformado
y esto es una prueba de ello y que nosotros tenemos la capacidad para afrontar ese reto. Entonces, en ese orden de ideas, la parte de habitante de calle, la parte de movilidad, son cosas que se tienen que ir trabajando a la mano y a la par, y que este proyecto pues precisamente da la oportunidad de que se puedan gestionar y sacar como a la luz pública y se puedan mejorar. Pero me parece que el Parque del Río es un proyecto que va a ayudar mucho a la parte de integración como ciudad, porque finalmente somos la ciudad de la eterna primavera y es generar ambientes verdes, no simplemente concretos, como lo que quería decir con respecto al tema. Muy bien, gracias por su opinión desde San Antonio de Prado. Guillermo, los costos del proyecto, ¿usted cómo analizaría y desglosaría los costos del proyecto? ¿La ciudad es viable que se meta en una inversión de esta envergadura? Bueno, los costos del proyecto son bastante grandes, pues no solamente es el costo directo digamos, de los 2 billones de pesos que supuestamente cuestan los 26 kilómetros, la intervención de los 23 kilómetros, sino que posiblemente el desfase sea mucho más. Por ejemplo, el caso en Boston, empezaron con un proyecto similar, el costo más o menos era de $3.000 millones y terminó valiendo $22.000 millones. O sea, si los costos son acá y nosotros somos un poquito más holgados en las cuentas, posiblemente las cuentas no nos resulten después. O sea, vamos a dejarle a las administraciones posteriores una cuenta bastante grande y unos proyectos que posiblemente no sabemos cuándo van a terminar. Mire, el problema de Boston empezó en el 92, terminaron en el 2007, 2009, de manera pues con algunos problemas técnicos, un sobrecosto muy grande, de manera pues que el asunto es de ese tamaño. Ahora, en los costos también está el problema de la congestión que se va a causar. Es decir, aquí yo veo a la administración asustada, está asustada porque por esa vía pasan, los datos son diversos, pues que dan, pero dicen que pasan más o menos por cada hora son 8.000 carros, o sea que en el día puede pasar más de 100.000 carros. Algunas anotan 120.000 carros, etcétera, otros anotan 200.000 carros, no sé si era para ambos lados del río. De todas maneras, esa cantidad de carros, de parque automotor que pasa, no van a tener para dónde dirigirla realmente. Si tuvieran para dónde dirigirla, no necesitaríamos lo que van a hacer. Y realmente lo podíamos hacer casi que dormidos. Sí. Y yo creo que haya eso. Bueno, fuera eso de la contaminación que van a sufrir las vías y las personas que van a estar soportando todo ese flujo de automotores. O sea, el costo es amplio. O sea, los costos indirectos, no solamente son los costos, digamos, los costos internos del proyecto, sino los costos sobre la sociedad, sobre el cerramiento de comercios, el cerramiento, digamos, las angustias que van a vivir las personas que tienen que desplazarse por el Valle de la Aburrá, en sus automóviles. Y lo que pasa es que aquí creen, ¿cierto?, que la gente va a cambiar de la noche a la mañana su automóvil por una bicicleta, pero en Medellín no se puede mover uno en una bicicleta para todos lados, ¿cierto? De manera pues que hay gente que cree que en Medellín todos los profesores vamos a montar en bicicleta. Eso es imposible. Vamos a llegar a clase, ¿a qué horas? Quién sabe a qué horas tenemos que madrugar, vamos a llegar a clase posiblemente más cansados de montar en bicicleta que de habernos transportado lentamente en la ciudad. Además, aquí tampoco hay una política contra el automóvil. O sea, aquí no se está disuadiendo a los habitantes de Medellín a que no compren automóvil. Esto es una sociedad construida sobre el automóvil particular. Yo creo que hay varios puntos que estás tocando, muchos puntos, y yo creo que tenemos que también irlos analizando uno por uno. Director de planes, arranquemos por uno muy básico, el tema ambiental. Efectivamente, sí va a haber un costo ambiental. Hay quienes señalan que efectivamente esas emisiones de CO2 producto de soterrar una vía pueden ser mucho más grandes de las que hay en la actualidad, y obviamente la cantidad de árboles no va a ser suficiente. A ver, vamos por partes. Lo primero que nosotros queremos señalar es que este proyecto es la expresión de un liderazgo que tiene optimismo, fe e ilusión por lo que somos capaces de hacer y por lo que merecemos.
es un proyecto que responde a una idea de que los costos urbanos no son la plata que vale la obra, sino lo que nos ha costado 70 años acumulados de vivir en condiciones de un río contaminado, cloacalizado y autopistizado. Yo entiendo un temor desde el metro de Medellín. No, pero quería contestarte lo ambiental porque es un tema central y es, nosotros no estamos inventando Parques del Río sin inventar un proceso de planificación que recogemos de atrás. Entonces, nuestra agenda por la sostenibilidad y la agenda por la sostenibilidad del mundo pasa por ordenar el territorio de manera adecuada. Una nueva manera de entender el territorio es asumir esta idea de ciudad compacta que crece hacia adentro, que para eso necesita el sistema del río, para que no sigamos creciendo hacia las periferias, urbanizando áreas estratégicas ambientales en los bordes y creciendo las ciudades indefinidamente con mayores emisiones, mayores consumos energéticos y mayor destrucción del sistema natural. Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo es que la sostenibilidad no es un problema de el área de metros cuadrados directa de la obra, sino cómo estamos pensando una ciudad que a futuro tenga movilidad más sostenible, urbanismo más sostenible y mayor equidad. Muy bien, nos vamos a ir a un corte y después del corte vamos a hablar, secretario, de una inquietud que tiene uno de nuestros seguidores en redes sociales. Kerry Key asegura que los habitantes de Conquistadores no fueron tenidos en cuenta para la socialización de este gran proyecto que se va a realizar en la ciudad. Entonces, luego de la pausa, regresamos y respondemos esta inquietud. Vámonos a una pausa entonces y ya regresamos para seguir hablando de Parques del Río, que muy pronto será una realidad en la ciudad.
Según sus gestores, Parques del Río es un proyecto que devolverá el entorno del corredor del río a los ciudadanos y mejorará la movilidad en la zona. En noviembre de 2013, A Fondo hizo un análisis junto al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, quien explicó sus beneficios y el compromiso para que su ejecución sea un éxito. ¿Cuál es la primera etapa en que, si usted está como alcalde, usted qué espera dejar de este parque lineal para la ciudad? Un proyecto lo debe empezar y terminar un alcalde. Si esa fuera mi lógica, creo que sería mezquino con la ciudad, porque los proyectos más grandes que puede hacer un alcalde son los que no termina. ¿Por qué? Porque precisamente requieren más de 4 años. Si ningún alcalde se hubiera decidido a hacer proyectos de más de 4 años, pues no tendríamos túnel Fernando Gómez Martínez y no tendríamos metro de Medellín. El proyecto en conjunto del parque lineal es en toda la ribera del río, desde el sur, desde los límites de Medellín con Itagüí, hasta el norte, los límites de Medellín con Bello. Sin embargo, para algunos expertos, Parques del Río deberá afrontar varios retos. Uno de ellos es el técnico. Según François Coupé, del Consejo Territorial de Planeación, podría tener complicaciones a futuro. La ingeniería tiene un reto para evitar que se inunden como tantos túneles aquí se han inundado, y hay otro gran reto, es cómo enfrentar todo ese periodo de construcción de esta mega obra. Hasta ahora no veo claramente cómo van a enfrentar eso. Yo pienso que todo el proceso de construcción va a ser traumático, va a ser muy difícil. Ese proyecto tiene retos que son de ingeniería y de medio ambiente. Por ejemplo, pasar debajo de las quebradas, evitar que las quebradas, cuando haya una temporada invernal, se represen, que haya todas esas dificultades. Ante esta crítica, el gerente de Parques del Río respondió que los aspectos técnicos están bajo control. El río tiene todo un sistema, en la parte soterrado, de bombas para el manejo de las aguas, tanto las aguas del mismo que están debajo de la tierra, como las aguas lluvias. Allí no va a haber inundaciones, allí va a haber 2 sistemas paralelos y cada sistema de esos tiene 3 bombas, con una que funcione está bien, y si falla una está la otra, y si falla la otra está la tercera. Por su parte, el docente investigador Andrés Díez de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana argumenta que el proyecto no es sostenible en términos ambientales. Afortunadamente este proyecto es un proyecto deficitario en CO2. ¿Por qué? Cuando uno analiza cuánta energía va a consumir estas vías soterradas, se da cuenta que requiere una gran cantidad de iluminación. Se necesita que hayan bombas y sistemas que saquen agua y saquen los gases contaminantes. Entonces, hemos hecho cálculos y más o menos 1 kilómetro de estas vías va a implicar que se requiera sembrar 14.000 árboles para compensar las emisiones de CO2 del proyecto. Eso va a deteriorar también la calidad del aire dentro del túnel. La gente que va a estar dentro del túnel no va a tener la mejor calidad del aire. Entonces, desde el punto de vista ambiental, no se recomienda buscar el soterramiento de las vías, sino que estén al aire libre para que haya una mejor evacuación de gases. En cuanto a la movilidad, algunos representantes de empresas del sur consideran que las vías alternas no darían abasto para los desvíos por los cierres en la autopista. La carga a nivel nacional pasa por Medellín, los que van para Puerto, o sea, para Buenaventura o para Cartagena, pasan por Medellín sin dejar en Medellín nada, simplemente usan la vía para atravesar la ciudad y hacer su recorrido. Ahora esos flujos van a tener que migrar a paralelas o vías cercanas. Se ha hablado, la alcaldía de Medellín ha hablado mucho, tiene mucha confianza, cosa que nosotros los gremios no tenemos, en la avenida del Ferrocarril. La avenida del Ferrocarril es una vía bien diseñada que acompaña el Metro Plus, sin embargo no tiene la capacidad para las grandes tractomulas y sobre todo no hay los espacios para los giros que estos equipos requieren. Una tractomula necesita más de un carril para poder hacer sus giros. Para mitigar este impacto a la movilidad, los gremios empresariales comenzaron a tomar medidas. Nosotros particularmente desde la ANDI venimos trabajando
con los afiliados desde dos ópticas. La óptica de la logística, el transporte de mercancías, las rutas de camiones, de carros que hacen paqueteo de productos, en la cual venimos buscando eficiencias con movilidad para cambios de horarios, despachos y entregas nocturnos, contraflujos, pico y placas en la avenida regional. Y el segundo grupo de trabajo que tenemos es con los gerentes de gestión humana para que motiven las organizaciones el cambio de horarios, el teletrabajo, jornadas flexibles. Estos son solo algunos retos de Parques del Río. Para sus ejecutores el resultado tendrá la última palabra y es así como continúa el debate en A Fondo. Muchas inquietudes a esta hora en las redes sociales, en @Teleantioquia numeral A Fondo, y también pueden formularlas a través del 232-5167, y precisamente antes de comerciales y antes de esta nota que ustedes estaban viendo, planteábamos una de Kerry Quique. Asegura: no estoy de acuerdo, vivo en Conquistadores y no se nos consultó, únicamente se nos informó. ¿Qué le podemos responder a eso, director? Bueno, yo no sé muy bien lo de se consulta o se informa. Yo lo que entiendo es que nosotros estamos enmarcados en la Constitución y en la ley colombiana y desarrollamos los proyectos de acuerdo con esos parámetros. 2 años largos desde que se hizo un concurso público internacional, el más grande de la historia de la ciudad. Sí. Amplia y profundamente divulgado, conocido por la sociedad. Después, 55 convocatorias directas a los habitantes de Conquistadores, repartición frecuente, prácticamente semanal, de boletines a 7.000 unidades de vivienda en el sector. Hicimos 120 reuniones y discusiones asociadas al proyecto en el entorno de la Comuna 11. Pero a esto, además, pues todo lo que se hace en medios de comunicación. Pero aún así, director, hemos escuchado inquietudes de la gente, sobre todo con el tema de traslado y tala de árboles en ese sector. Claro. Hay un asunto que nosotros tenemos que entender, es que cuando uno está en un trabajo como el nuestro, nosotros entendemos el interés general de una manera y las comunidades particularmente vinculadas a las obras lo ven de otra manera. Nosotros estamos construyendo una ciudad en la cual todos tenemos que ir digamos, honrando derechos y deberes, y nuestra interpretación es que este es un proyecto que por su estructura y su escala, como dije antes, por la estructura del POT, es esencial para poder transformar, digamos, la forma como hemos construido hasta ahora la ciudad, que ha sido expansión urbana, periferización de las comunidades, dotar la ciudad de unos costos irracionales que son mucho más costosos que lo que cuesta la infraestructura del río, y es lo que nos ha costado urbanizar hacia las periferias, llevar redes, extender toda la urbanización, incluyendo metrocables, claro, autovías, etcétera, cuesta más que hacer el proyecto del río. A propósito de ese tema de los árboles, lo señalaba el ingeniero que salía en la nota que acabamos de ver, se tendrían que sembrar más o menos 14.000 árboles para compensar, digamos, el CO2 que va a ser expulsado por ese kilómetro de vía soterrada que va a tener Parques del Río. ¿Qué se le podría responder entonces? Pues habría que mirar los estudios de Andrés, que es una persona que yo conozco y admiro profundamente, pero lo que pasa es que hoy hay emisiones ahí. Nosotros no estamos empezando, claro, digamos, pero entonces esos 14.000 habría que compararlo, cuánto hay que sembrar hoy sin haber hecho la obra, porque es que nosotros llevamos décadas emitiendo CO2, pero además contaminación auditiva y otra cantidad de contaminaciones por la estructura de movilidad que tiene la ciudad. Nosotros tenemos un valle absolutamente inhóspito asociado a esas autopistas. Pero ¿qué garantías de arborización va a tener, digamos, todo ese sector de Conquistadores que en este momento puede estar preocupado o inquieto con esa tala de árboles? Yo tengo datos escritos aquí que me compartieron mis compañeros, pero lo que nosotros estamos sembrando, te doy el dato. Solo en árboles nuevos habrá 6.000 árboles sembrados en otras zonas de la ciudad y 1.773 en el sector directo. O sea, ahí ya vamos en 7.773 y estamos hablando de este pequeño tramo del proyecto. Entonces, cuando tú miras lo que va a significar el sistema río a futuro, pues amplificamos eso. Pero lo otro es que hay un componente que pareciera que a nadie le preocupa. Mire, Medellín tiene un indicador de 3 metros cuadrados de espacio público por habitante. La apuesta en el plan de ordenamiento es llegar a 15, pero esto no se hace con canciones, esto se hace con grandes intervenciones urbanas para generar en el suelo, en la realidad, espacios públicos que nunca hemos tenido. Y tengo que decir un asunto que es trascendental. Esta ha sido la ciudad más violenta entre muchas en la historia, y a través de reconquistar el espacio público,
la vida colectiva y la convivencia en la ciudad, es que hemos ido avanzando. Guillermo, la única opción, digamos, usted que está un poco en contra de este proyecto y el desarrollo de este proyecto, la única opción que tiene Medellín, digamos, para espacio público es mirar sobre el río Medellín, o digamos que la ciudad puede pensar en otra alternativa, en otro tipo de sitios y alternativas diferentes precisamente a esta ribera del río Medellín. Bueno, a ver, yo creo que hay que mirar el proyecto dentro, digamos, el ordenamiento territorial que se propone para Medellín, o sea, de la transformación urbana que se propone para Medellín. Es decir, no solamente mirar el microproyecto en sí, que tiene muchos problemas, como ya lo señalaba, por ejemplo, la profesora Cupet, el problema de las inundaciones, el problema ambiental, etcétera, el problema de los gases, por ejemplo, sino el problema de qué es lo que se busca. Claro. Porque es que precisamente el problema de la tierra urbana es escasa. Y la tierra urbana cambia de precios. Por ejemplo, aquí en Medellín, el sector del Parque de Bolívar es el más costoso que había, digamos, hace 30, 40 o 50 años. Hoy en día no, ¿cierto? Es una zona en decadencia, donde los precios de los apartamentos y los precios de los inmobiliarios cayeron completamente y otras zonas se valorizaron, por ejemplo el caso del Poblado. Y uno se pregunta, ¿cómo es que estas mismas administraciones dejaron edificar en el Poblado, en zonas dependientes tan fuertes, por ejemplo como el área de La Calera, con edificios de 30 pisos? O sea, y el Poblado se llenó completamente de edificios de altura grandísimo, en una zona que no soporta ese tipo de edificios. ¿Por qué razón? Precisamente por la oportunidad de captar esas rentas a través de las rentas urbanas, las plusvalías urbanas de los sectores inmobiliarios. O sea, en realidad hay unas grandes fortunas que se han hecho ahí en las construcciones. Ahora, ya prácticamente hay un agotamiento en Medellín. Pero el río no ha sido la primera vez que se ha visto como un lugar de esparcimiento. Se trató de construir un bulevar a lo largo del río en algún momento con el Instituto Midrío, y obviamente esto se llenó de indigentes. Lo que te quiero decir es decir, hay que pensar muy bien este proyecto y evitar que futuras administraciones dilapiden esfuerzos que ya se han hecho alrededor del río. Ha habido intentos ya en la ciudad por transformar el río. Hay un asunto que no hemos divulgado todavía, y es que en el mes de diciembre se adjudicó un mega concurso que se hizo complementando Parques del Río, que va a sorprender mucho a la sociedad, porque es el plan maestro de los cerros, ambiental de los cerros La Somadera y Nutibara, y toda una planificación urbanística entre la calle 30, la calle San Juan, entre el Cerro La Somadera y el río. Y es toda, digamos, la estrategia de renovación urbana, de redensificación de este sector. Eso va a traer, lo que nos estamos imaginando nosotros con el POT, que es lo que ya se adoptó como proyecto de ciudad, es una gigantesca atracción de habitantes y de población, de nuevos servicios, de nuevas actividades urbanas que van a cambiar completamente las dinámicas de la ciudad. Bueno, pero el POT muchas veces no, digamos, queda muy bonito en el papel, pero digamos no se ha aplicado. Y pasó con el anterior POT, que no tenía los suficientes dientes, y lo discutimos aquí alguna vez en este programa, no tenía los dientes suficientes para que fuera fuerza de ley y se pudiera cumplir. Entonces lo que puede pasar es que otras administraciones van a poner el acento, digamos, en otros megaproyectos, en otras megaobras, y digamos, lo van a tratar de terminar y van a pensar, oh, esto es de Aníbal Gaviria, esto no es de nosotros y esto no va a ser una bandera de nuestra administración. No, pero yo no creo que sea tanto administraciones. Aquí hay una élite, que hay un consenso logrado a través de los desarrollos. Por ejemplo, no es que hay administraciones desligadas, algunas sí se desligan, pero aquí hay un consenso de las élites que han sido cohesionados a través de ProAntioquia, a través de la Cámara de Comercio, y nosotros lo que pasa es que creemos que cada alcalde viene y hace en su año. No, hay unas limitaciones formadas por, digamos, por el comité intergremial que se expresa ante los políticos, y los políticos en cierta manera se alinean. O sea, no es que aquí en Medellín llega un político y hace lo que quiere, simplemente se alinea y claro, él habla para la galería para que voten por él, promete el oro y el moro y muchas otras cosas. Pero aquí hay un consenso de la clase dirigente, y la clase dirigente aquí es la clase económica que digamos que controla los medios económicos en Medellín. Es curioso y es interesante esto, porque es que nosotros tenemos consultorías
tantas como con nadie más, con la Universidad Nacional de Colombia, que representa a Guillermo, que representa a Luis Fernando González, que representa a François Coupé. François fue presidente a lo largo de toda la discusión del POT, del Consejo Territorial de Planeación. Claro. Ha sido miembro permanente del Consejo Asesor que creó nuestro alcalde para definir el modelo territorial de la ciudad. Yo entiendo lo que dice Guillermo, pero pues yo con toda claridad no hago parte de esas llamadas élites que él menciona, y me resisto a pensar que nosotros estamos actuando porque nos estén dando órdenes o estemos de mandaderos. Yo tengo una historia de trabajo en esta sociedad académica, tan académica como la de él y tan profesional como la de muchos otros, y puedo decir con absoluta convicción ante toda la sociedad que lo que estamos haciendo aquí es un asunto en el que creemos fervorosamente es la mejor ciudad para todos. El tema es el parque en este momento, y efectivamente si Parques del Río llega a otra administración, digamos de oposición, y va a poner el acento en otro tipo de proyectos, en otro tipo de banderas de otra administración, ¿qué puede pasar ahí? Nosotros no podemos garantizar la convicción de la sociedad, pero la apuesta que ha hecho esta ciudad hace muchos años es que ha tenido continuidad porque ha habido acuerdos sobre temas esenciales. Nosotros hicimos un esfuerzo gigantesco por acordar el plan de ordenamiento. Más de 65.000 personas participaron en sesiones de trabajo directas con nosotros, pero además se aprobó por el Consejo de la Ciudad con un 85% de favorabilidad. Entonces nosotros lo que pensamos es, nuestra labor, nuestra responsabilidad es comprometer a la sociedad, convencer a la sociedad de que vale la pena apostarle a este modelo de ciudad, que la sostenibilidad, que digamos, una ciudad, como ha dicho nuestro alcalde, una ciudad para la vida es el reto, y que es mejor eso que una ciudad para las autopistas y las cloacas a cielo abierto. Pero entonces, ¿qué garantiza la continuidad de ese proyecto? ¿El POT simplemente? Lo que tiene que garantizar la sociedad, el proyecto es el plan de ordenamiento, que es un modelo de desarrollo de ciudad que está adoptado y que tiene una vigencia de 12 años hacia adelante. Y eso es insoslayable. Y eso involucra que se construirán otros tramos de acuerdo con ese POT del parque, de Parques del Río. Es que el plan de ordenamiento territorial es complejo y tiene un programa de ejecución. Y los planes de desarrollo municipales... Pero es de obligatorio cumplimiento por parte de los alcaldes que vengan. El plan de desarrollo municipal se tiene que circunscribir a los postulados del plan de ordenamiento. O sea que el proyecto tiene que continuar. Pues tendrá matices, tendrá énfasis, tendrá priorizaciones, pero el plan de ordenamiento territorial está estructurado, reitero, a partir de un sistema de macroproyectos de río, donde el Parques del Río es la esencia fundamental. Muy bien, nos llaman en este momento a fondo, 231-5167. Carlos Betancourt desde Belén está conectado con nosotros. Bueno. Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Carlos, sí, adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Bueno, mira, hombre, a mí me parece una obra muy delicada y compleja para la ciudad, y el día de mañana pues veremos en responsabilidad de Aníbal Gaviria y del señor Jorge también, obviamente, el éxito o no de esa obra. Yo difiero del señor Jorge respecto a que tenemos confianza en la ingeniería, porque la gran mayoría de obras en Medellín, por no decir que todas, están mal diseñadas. Todas son obras mal diseñadas. Si hablamos puntualmente de los puentes, por ejemplo, inclusive el más reciente, el de la 30, termina en cuello de botella. Pasa de 4 carriles a 2, en la congestión más impresionante. Si hablamos del puente de la 4 Sur, pues ni se diga, es un puente que sirve para tomarse la foto. ¿Sí? Si hablamos de obras mucho más antiguas, como el de la Guacatala, para trasladarse hacia Las Vegas se encuentra un cuello de botella que todos los días necesita una persona alrededor de 40 minutos para recorrer 1,5 kilómetros tal vez. ¿Sí? Traigo esos ejemplos a colación porque al principio del programa el representante de la universidad mencionó que la obra en el subterráneo tenía 7 carriles y luego pasa a un cuello de botella de 4. De 4, claro. Y no nos dieron respuesta sobre el tema. El señor director de planeación, que quisiera me aclarara o nos aclarara a todos ese planteamiento que es totalmente caótico donde sea así. Claro, válida la pregunta, Carlos. El segundo punto sí, son corto, por favor. 3 kilómetros de obra subterránea, 3 kilómetros de obra subterránea, y todos sabemos la congestión tan impresionante que presenta la avenida del Río y todo Medellín por la falta de administración en el tema vehicular. ¿Cómo van a garantizar de que un subterráneo de eso durante 3 kilómetros? A mí me daría infarto verme en una obra de esas como en la India, donde está hoy en día toda la congestión de tractomulas, de vehículos, de motos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser esa congestión interna dentro de ese túnel a nivel de contaminación? Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, ahí está la pregunta de don Carlos, director.
La primera, la que tiene que ver con el cuello de botella. Nosotros reiteramos, aquí lo que se adoptó es una apuesta de ciudad que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que considera no solo la obra de Parques del Río primera fase, sino que estamos hablando de una estructura de ciudad que tiene que ir evolucionando gradualmente en el mediano y en el largo plazo. Hay un modelo territorial que propone una estructura de centralidades, una estructura de articulación regional metropolitana, y todo eso son agendas que hay que desarrollar. Es decir, nosotros tenemos que concretar el modelo territorial metropolitano que fomentará las centralidades norte y sur y las centralidades que serían centros de equilibrio, que harían que no tanta gente tenga que desplazarse al centro de Medellín, uno. Y dos, que nosotros estamos fomentando un modelo de movilidad sostenible en el cual la ciudad ya ha hecho una multimillonaria inversión y que no está utilizando plenamente porque no terminamos de hacer la red. Con la opinión de la movilidad y lo que ha dicho Guillermo, que lo dijo muy al comienzo del programa, es que la movilidad no va a estar solucionada en este pequeño tramo. Lo que pasa es que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es solucionada la movilidad? Si lo que pretendemos es que sigamos pensando un modelo de ciudad que está hecho para el carro, nunca va a estar solucionada. Precisamente este proyecto tiene su alma fundamental en que llevamos 50 años tratando de perseguir ese sueño de que haciendo carreteras e infraestructuras vamos a tener una movilidad eficiente. Y a propósito, yo creo que esto es un poco de información para la comunidad. ¿Cómo va a estar planteado y cuándo se va a revelar el plan de movilidad? ¿Cuándo van a ser los cierres y cómo va a ser el plan de movilidad? ¿Cuándo se va a plantear el plan de movilidad? En eso se ha estado trabajando intensamente, hay un plan muy completo, muy maduro, que está pues ya prácticamente en la fase de inicio, de divulgación y de empezar a tomar las decisiones de cuáles son las acciones directas en las vías del entorno. Pero además hay un proyecto de trabajo que también avanzaba a nivel regional y metropolitano, y la sociedad va a recibir, digamos, plenamente la información de cómo es que nosotros pensamos gestionar esa, digamos, temporalidad de la movilidad mientras la obra está en ejecución. ¿Y esos cierres cómo están planteados? ¿Esos cierres van a ser graduales? ¿Cómo están planteados esos cierres? ¿Y a partir de cuándo serían esos cierres? Es complejo. Porque ya, digamos, los empresarios están inquietos y están planteando inclusive unos horarios de trabajo y unas horas de llegada al trabajo diferentes para poder sortear la congestión que se pueda presentar en este sector. Así es. Nosotros desde el POT, desde el año pasado, ya veníamos discutiendo un tema que va a ser un desarrollo este año en la ciudad, que es todo el pensamiento logístico de Medellín, porque nosotros no podemos seguir solo pensando en planes de movilidad, sino en la logística, que significa cómo, para qué nos movilizamos. Entonces, con los empresarios veníamos trabajando en eso y hoy estamos precisamente con su cooperación pensando en horarios alternativos, formas de movilidad Pero alternativas. es decir, todavía no hay fechas para los cierres. Estamos en las semanas siguientes ya empezando con eso. ¿Y el plan de movilidad cómo se va a divulgar? Por todos los medios de divulgación. El proyecto Parques del Río tiene toda una estrategia de divulgación y tenemos los demás canales de la ciudad. Se habla de vías cercanas a todo este sector de la Alpujarra, por ejemplo. Claro, hay planes de desvíos. Pero hay vías, digamos, que no tienen una capacidad tan grande como para aportar todo ese tráfico. Aparentemente, vería uno el ferrocarril o vería uno estas vías del sector de la Valladera, por ejemplo, que además están llenas de carros, están congestionadas por carros por la gran cantidad de talleres que hay en ese sector. ¿Qué va a pasar en todo ese sector? Yo creo que esa es una de las cosas bonitas, por lo menos de la perspectiva nuestra para la ciudad, y es que este proyecto nos va a exigir modernizar muchas de nuestras costumbres. El problema de la movilidad no es solo hacer infraestructura, sino aprender civilizada y ordenadamente a movernos. Entonces, nosotros tenemos que gobernar mejor las vías del entorno del proyecto Parques del Río para lograr la eficiencia que va a requerir esta contingencia. Una conclusión frente a este proyecto, Guillermo, para cerrar el programa. Bueno, realmente lo que se busca con el proyecto, eso venía precisamente cuando señalaba lo del poblado, y lo señalaba también el caso Jorge, pero creo que no lo señalaba abiertamente, y es, digamos, que el centro de gravedad del desarrollo urbano de Medellín se va a desplazar hacia las zonas del río, en ambos lados, y hacia el centro de la ciudad. El alcalde lo señalaba, ha dicho que se van a construir 422.000 apartamentos, son 22 millones de metros cúbicos, y usted multiplica por 4 millones de pesos, le da casi 100 millones casi 100 billones de pesos en construcciones que se van a hacer. O sea, ahí lo que va a haber es una gran redistribución de la plusvalía urbana hacia los empresarios. O sea, las sociedades se mueven es precisamente por los empresarios, hay una gran oportunidad de un gran negocio. Ahora, el problema es
si en base a ese desarrollo urbano realmente la equidad en Medellín va a mejorar o va a empeorar, porque realmente en los últimos 20 años ha empeorado. Muy corto un cierre frente a todo este tema de Parques del Río. No, nosotros planteamos abiertamente el modelo territorial de la ciudad a través de 2 años de discusión del POT y con estos proyectos estamos avanzando en esa dirección. Y claramente una de las apuestas es que nosotros tenemos que entender que construir la ciudad hacia el interior es la única alternativa de equidad. Perseverar en construir hacia las periferias es segregar, separar e impedir que haya posibilidades de convivencia. Bueno, sin lugar a dudas será un tema que seguiremos tratando en a fondo. Director de Planeación de Medellín, Jorge Pérez, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un encanto discutir este tema. Y a Guillermo Maya, gracias por sus apreciaciones. Muchas también. gracias, Jorge. Muy bien, a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros y haber opinado en @Teleantioquia numeral a fondo. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Que tengan una feliz noche.